Anexo 1. Constancia de visita e instalación o reparación. Resumen. Justificación. Marco de aplicación. Gestión. Formulario, anverso, reverso. Resumen. Este instructivo describe el formulario de constancia de visita e instalación o reparación, el cual, en caso que corresponda, se utiliza al asistir a la dirección de un servicio. Justificación. Este formulario abarca las distintas posibilidades en las que, al concurrir el equipo de trabajo a la dirección de un servicio, se hace necesario dejar al cliente una constancia escrita de la intervención y de su conformidad. Marco de aplicación. El formulario debe completarse cada vez que un técnico de planta externa, sea de Antel o de una empresa contratada trabajando para Antel, deba concurrir a la dirección de un servicio para realizar su tarea, siempre que la situación se encuadre en uno de los siguientes casos. No se pueda realizar la tarea porque o se constate casa cerrada, nadie responde al llamado de la puerta y no hay ninguna indicación de que exista un vecino o portero que se haga responsable por la atención del integrante del equipo de trabajo que concurre al domicilio. O se constate que el cliente no deja pasar, alguien responde al llamado de la puerta pero no permite el acceso al integrante del equipo de trabajo que concurre al domicilio, o se trata de un menor de edad. Existen problemas con las instalaciones que son responsabilidades del cliente. Se constata que no existe falla en las instalaciones de Antel, pero el servicio no funciona correctamente, por problemas con las instalaciones que son responsabilidades del cliente, ya sea en o instalación domiciliaria, puesto de terminal no suministrado por Antel o fuera de garantía o instalaciones complementarias, si existieran, en el interior de la unidad locativa del cliente. Norma 08E01 Instalaciones internas de acceso del servicio telefónico. O instalación particular exigible a los núcleos colectivos como edificios de apartamentos, hoteles, complejos turísticos, fábricas, industrias, depósitos, locales comerciales de gran superficie o galería comercial. Norma 08E01 Instalaciones internas de acceso del servicio telefónico. Existen problemas con las instalaciones que son responsabilidades del cliente, que si bien no impiden el funcionamiento del servicio, puedan provocar fallas en el mismo, por ejemplo, condiciones edilicias inadecuadas, instalación eléctrica precaria o en malas condiciones, etc. Se entrega o instala en el domicilio algún tipo de equipamiento, terminales, cajas de adaptación, apps telefónicos, antenas, módems, ONT, STB, otros. Se retira del domicilio algún tipo de equipamiento. Se efectúa una reparación o cambio de equipamiento en la que es necesario acceder al domicilio del cliente. Si durante las tareas se dañan bienes que son propiedad del cliente. Se constata que el servicio de un comercio está registrado como casa de familia, en caso de conexión se da cumplimiento a la misma. Descripción del formulario. Se trata de un formulario en dos vías, la primera vía es para Antel y la segunda, copia, es para el cliente. Las constancias se presentan en una libreta, y cada formulario va numerado en forma correlativa. En ningún momento el empleado debe retirar la primer vía de la libreta. Se debe conservar la libreta armada, y en esa condición debe ser entregada al jefe al finalizar la misma. El formulario está dividido en varias partes. Cabezal. El cabezal lleva la numeración del formulario en el ángulo superior izquierdo. En esta parte se ingresan los datos del servicio en el que se está trabajando, debiéndose llenar los campos de cliente, nombre del cliente, dirección, número de servicio o acceso, ver nota 1, red indicando el tipo de red y el tipo de servicio, cobre, fibra óptica o inalámbrico, y el tipo de servicio, telefonía, línea directa, datos, otros que se deben especificar. En caso de tratarse de un servicio de datos, indicar usuario, incluyendo dominio, del cliente, por ejemplo, n1234567@adsl71, ver nota 2. Esta parte debe completarse en todos los casos que se usa el formulario. Cuadro de conformidad. Esta parte no debe ser completada por el empleado, sino por la persona que atendió en el domicilio. Solicitar CI y constatar que la persona que firma es la titular de esa CI y que no sea menor de edad.
Esta persona debe firmar el formulario en el campo conforme indicando su nombre en el campo aclaración de firma, su cédula de identidad en el campo CI y la fecha en las casillas reservadas para día, mes y año, en ese orden. No obstante, si la persona lo desea, puede agregar toda observación que desee realizar sobre la instalación efectuada en las líneas de comentario del cuerpo principal. En caso de que la persona no esté de acuerdo en firmar la conformidad, la misma debería estampar sus razones por escrito en el propio formulario. De no ser así, el técnico establecerá la situación en comentarios, debiendo aclarar las razones de su eventual no aceptación del servicio. En este último caso, si corresponde a una instalación, el servicio no será habilitado. Cuerpo final. Esta parte del formulario se utiliza en los casos de casa cerrada al realizar la segunda y última visita. Pie. En el ángulo superior izquierdo del pie del formulario se indica la misma numeración del cabezal. Esta parte del formulario se utiliza en los casos de casa cerrada al realizar la primer visita. Cliente no permite pasar. Instalación domiciliaria, cliente soluciona. En los casos en que debe utilizarse el pie del formulario, en la vía del cliente el pie debe cortarse como si se tratase de un talonario y entregarse a la persona que atendió al empleado en la dirección del servicio, o pasarse por debajo de la puerta en caso de casa cerrada primer visita o cliente no permite pasar. Cuerpo principal primera sección, se ingresa aquí el motivo de la visita. En caso de estar asociada a un número de trámite, este debe dejarse registrado en el campo correspondiente. Se debe, N, marcar la S, casilla, S, correspondiente, S, a la S, actividad, es, que motiva, N, la visita, a saber, conexión, entrega, de equipamiento, retiro, de equipamiento, cambio, reparación, venta. Sección equipamiento, en caso de se efectúe entrega, retiro o cambio de algún equipamiento, se deberá proporcionar la siguiente información en la tabla equipamiento, una fila o línea por equipo. Equipo, tipo de equipamiento implicado, por ejemplo, app, telefónico, terminal celular, etc. Marca /diagonal modelo, marca y modelo del equipamiento, por ejemplo, Siemens Euroset 8005, Ericsson G32, etc. Serie, número único que identifica el equipo. E, marcar la casilla si se entrega el equipamiento al cliente. R, marcar la casilla si se retira el equipamiento. Nota, en caso de un cambio de equipo, se deben llenar dos filas de la tabla, una para el que se entrega y otra para el objeto sustituido. Sección de instalación domiciliaria o particular de la edificación. En caso de existir problemas en la instalación domiciliaria o particular de la edificación, se marcará una casilla según a quien corresponda la resolución, ante el cliente. Se debe dejar constancia en la parte de comentarios del problema observado. Sección comentarios. Debe ser utilizada por el técnico antes de solicitar la conformidad a la persona que lo atienda al empleado en la dirección del servicio. En ella se registrará toda situación que amerite aclaración adicional. Nota, en el caso que se constate al asistir al domicilio del cliente que no es una casa de familia como figura en el trámite /diagonal reclamo, sino un comercio, se especificará en el campo comentarios que es un comercio y no casa de familia, y el tipo de comercio encontrado, para que el jefe de planta externa informe a comercial. La dirección no es la que figura en el trámite, se procede según 2.01, 2 y anexo 4, pero se especificará cuál es la diferencia. Cuadro del empleado. En esta parte se ingresan los datos del empleado actuante, debiéndose llenar los campos de equipo de trabajo, técnico actuante y CI. Nota. 1. Si se instala un servicio de datos FTTH, debe registrarse en el campo número de servicio o acceso, el NRO de servicio de datos, FXXXXX, que se obtiene desde la página de los instaladores. 2. El campo de usuario estará incluido en las nuevas versiones de la constancia de visita. Mientras no se dispongan de libretas de la nueva versión, el uso y el dominio deberán quedar registrados en comentarios. Gestión.
El presente formulario, al ser el único que se utiliza para diferentes situaciones, casa cerrada, instalación domiciliaria, responsabilidad del cliente, conexión de servicios, reparación y entrega y retiro de equipos, en que en la visita a la dirección de un servicio se hace necesario dejar una constancia escrita, toma una importancia vital, por ser el único documento impreso firmado por el cliente que posee ante él sobre el trabajo realizado y la eventual entrega o cambio de equipamiento. En consecuencia, deberán realizarse los siguientes pasos con los formularios completos. El equipo de trabajo conservará la primera vía en la libreta para su control y al finalizar la libreta deberá entregarla, ese mismo día o en su defecto al día hábil siguiente, en forma íntegra, a la jefatura de planta externa correspondiente. En caso que esto sea imposible, como en algunas zonas del interior, por razones de distancia u horario, se entregará en el siguiente encuentro con el jefe de planta externa. El equipo de trabajo conservará la libreta en uso disponible en su lugar de trabajo para consulta por parte de la jefatura de planta externa. El jefe de planta externa, al recibir los formularios, podrá supervisar la información en ellas descrita y emplearla para control de su gestión. En caso que la operación implique devolución o cambio de equipamiento terminal suministrado al cliente o sus partes, aparato telefónico, equipo de telefonía celular rural, fuentes de alimentación, baterías, módem, etc., debe controlar el material entregado y actuar según el procedimiento correspondiente. En caso que en el campo comentarios de una boleta de constancia de visita se haya especificado que es comercio y no casa de familia, debe informar al jefe de gestión de clientes o gerente comercial del distrito correspondiente. El jefe de planta externa debe archivar y conservar en un lugar seguro dichos formularios clasificándolos por equipo/diagonal central. Las constancias de visita de un mismo equipo se mantendrán en sus libretas, guardándose cada libreta, de forma de minimizar los riesgos de daño o deterioro. En el lomo de cada libreta se etiquetará y anotará la siguiente información: equipo de trabajo a la que pertenece la libreta y de qué fecha a qué fecha comprenden. Las libretas se agruparán por equipo ordenadas en orden cronológico creciente y con las etiquetas de los lomos visibles, de forma que puedan encontrarse fácilmente. El tiempo que deben mantenerse archivadas las constancias de visita es por un periodo no menor a 1 año. El jefe de planta externa destruye las constancias de visita antiguas cuando lo crea conveniente, luego del plazo mínimo de archivo indicado. Durante el periodo mencionado, diferentes dependencias de Antel, centros comerciales, recursos materiales, etc., podrán requerir la información que conste en los formularios. En dicho caso se deberá enviar copia del formulario. Solamente si en forma excepcional una oficina comercial requiere el formulario original, se deberá remitir el mismo, pero guardando una copia en el archivo del jefe de planta externa.